Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del Diccionario de Nutrición de Menjasà. Hoy vamos a explicaros qué son los lípidos, más popularmente conocidos como grasas. ¡Empezamos! Que comúnmente hablemos de grasas para referirnos a los lípidos nos viene muy bien para explicar realmente qué son y para qué sirven, y lo haremos a partir de los dos grandes errores que cometemos cuando pensamos en ellos o hablamos de estos lípidos. Y el primer error es que generalizamos, cuando en realidad el grupo de lípidos está formado por moléculas muy diversas. Y así, por ejemplo, las grasas son solo un tipo de lípidos, o dicho de otra manera, no todos los lípidos son grasas. Y el segundo error es que los demonizamos, cuando en realidad son un nutriente muy necesario tanto en etapas de crecimiento como para el mantenimiento de nuestra buena salud. Y hablando de grasas, ¿queréis saber por qué nos apetecen mucho más las patatas fritas que no las patatas asadas? No os lo perdáis al final del vídeo en nuestro dato curioso. Pero antes vamos a explicar bien y vamos a desmontar bien estos dos grandes errores para así entender qué son los lípidos y para qué sirven. Como decíamos, los lípidos incluyen moléculas muy diversas, así que vamos a empezar por lo que sí tienen en común, y es que todas ellas tienen una estructura con base formada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y además todas ellas son insolubles en agua, es decir, son hidrófobas. Entonces, donde sí son solubles es en los solventes o disolventes orgánicos, como por ejemplo el éter, el etanol o la acetona. Y ahora que ya sabemos lo que tienen en común, vamos a ver lo que las diferencia, que es lo que también les va a aportar estas funciones diferentes que luego veremos. Y para ver estas diferencias empezaremos con lo más importante, que es la estructura. Y esto nos lleva a ver tres tipos de lípidos distintos. Tenemos por un lado los triglicéridos, los fosfolípidos y en último lugar los esteroles. Y de forma breve vamos a explicar, porque ya dedicaremos un capítulo en nuestro diccionario a cada una de ellas, diremos que por un lado los triglicéridos son ahora sí lo que popularmente conocemos como grasas. De hecho, las grasas son mezclas de triglicéridos distintos. Son los que también están en mayor cantidad, de hecho aproximadamente el 90% de los lípidos de nuestro cuerpo, pero también en una cifra tan elevada en los alimentos, lo que encontramos como lípido es triglicérido. ¿Qué decimos de los fosfolípidos? Los fosfolípidos estructuralmente se parecen a los triglicéridos, pero presentan fósforo también en su molécula en forma de ácido fosfórico y tienen como particularidad importante que forman parte de la estructura de las membranas de nuestras células. Y en último lugar, los esteroles, que son esteroides, del que seguro que os va a sonar el colesterol, que es uno de los esteroles por excelencia, y que él solito necesitará un capítulo solo, así que ya hablaremos largo y tendido sobre él. Para ver las funciones de todos ellos, de todos estos lípidos, vamos al siguiente error. Si os está gustando el vídeo y os está resultando interesante, no os olvidéis de darle a like y no os olvidéis tampoco de dejarnos vuestros comentarios debajo del vídeo. Y ahora sí vamos con el segundo error que cometemos cuando pensamos o hablamos de los lípidos, y es que los demonizamos. Somos conscientes de que nos asusta sobre todo la palabra triglicéridos, ¿verdad? Y es que fuera del ámbito sanitario, fuera del ámbito científico, es verdad que parece que solo hablamos de los triglicéridos para referirnos al problema que conllevan en cuanto a nuestra salud cardiovascular. Pero ahí va la primera entrega de Desmontando los mitos sobre los lípidos y las grasas. Y es que los triglicéridos son un macronutriente. Ahí va explicado qué son los macronutrientes. De hecho, son el macronutriente al que nos referimos cuando decimos aquello de entre el 30 y el 35% de la energía que deberíamos consumir en un día, es decir, de las kilocalorías que deberíamos consumir en un día, deben proceder de los lípidos. Y aquí sí podemos sustituir la palabra lípidos por grasas, porque nos estamos refiriendo en concreto a los triglicéridos. Así que los triglicéridos son un macronutriente, un nutriente indispensable para nuestra salud. Y además son el macronutriente más calórico, porque por cada gramo nos aportan 9 kilocalorías, en comparación con las 4 kilocalorías que nos aportan los hidratos o las
proteínas. Entonces, ¿por qué cuando hablamos de triglicéridos o incluso el colesterol nos suena como los peores enemigos de nuestra salud cardiovascular o lo relacionamos directamente con el aumento de peso? Pues, de nuevo, como siempre en nutrición, porque debemos hablar del equilibrio entre los 3 pilares fundamentales de una alimentación saludable, que son la cantidad, la calidad y la frecuencia. La cantidad os la explicamos en este vídeo, donde os enseñamos a calcular cuántos lípidos, cuántas grasas necesitamos consumir en un día. Y la calidad y la frecuencia en este otro vídeo, donde os enseñamos a montar un menú semanal saludable. ¿Y todo esto para qué? Pues con el objetivo de conseguir las funciones importantísimas que los lípidos nos van a aportar. En concreto, las grasas son importantes porque son nuestra principal reserva de energía, que actúa cuando no llegan los hidratos porque se quedan cortos, por ejemplo, entre ingestas, y así conseguimos no usar las proteínas como fuente de energía, que no es su función principal. Y esto también nos permite mantener la temperatura corporal cuando la temperatura exterior, la temperatura ambiente es más fría. También lo que hace la grasa es recubrir nuestros órganos con una capa de grasa que lo que hace es protegerlos de los golpes. También la grasa es importantísima, los triglicéridos son importantísimos para poder absorber las vitaminas liposolubles como la vitamina A, D, E y K. Y son también las grasas muy importantes porque nos ayudan a nivel de paladar a poder apreciar mucho mejor los sabores y los aromas de los alimentos que ingerimos. Y el colesterol no se queda corto, también cumple funciones importantísimas que no podemos descuidar. Es, por ejemplo, una parte importante de la estructura de nuestras membranas celulares, a la vez que es precursor tanto de hormonas sexuales como de la famosa vitamina D que sintetizamos cuando nos exponemos al sol. Y además forma parte o participa de procesos metabólicos. Así que, resumiendo, no se trata ni de tenerles miedo, ni mucho menos de dejar de comerlos, sino, como decíamos, cumplir ese equilibrio de cantidad, calidad y frecuencia. De esta manera conseguiremos no hacer un exceso de ellos, tampoco quedarnos cortos y aprovechar al máximo todo lo bueno que tienen por aportarnos. Y esto nos lleva a nuestro último punto del vídeo, nuestro dato curioso. ¿Y por qué nos gustan más las patatas fritas que las patatas asadas? Bueno, pues entre las importantísimas funciones que hemos explicado de las grasas, una de ellas está la de ayudarnos a percibir el sabor y el aroma de los alimentos. Y es que las grasas influyen directamente en las características sensoriales, es decir, organolépticas de los alimentos que tomamos. De manera que las grasas están vinculadas con la palatabilidad de estos alimentos. ¿Qué es la palatabilidad? Pues es la cualidad de un alimento de resultarnos grato, y es que la alimentación está claro que es un placer. Y así debe seguir siendo, precisamente porque gracias a que nos resulta placentera, nos invita a comer, a tomar alimentos. Lo que pasa que siempre con el fin último de lograr obtener energía y nutrientes. Claro, ¿qué pasa cuando no solo disponemos de alimentos frescos, alimentos no procesados o alimentos mínimamente transformados, sino que entran en juego también otro tipo de alimentos procesados, ultraprocesados, que se alejan totalmente de los alimentos considerados necesarios para una alimentación saludable, y que no solo eso, sino que además es que están concebidos precisamente para provocarnos el que cuando empecemos a comernos no podamos parar de comer. Bueno, para entender esto vamos a explicar un poco mejor cómo funciona el mecanismo del apetito, que es un mecanismo que es muy complejo, así que tampoco entraremos en detalles, pero sí que debemos entender que en esta regulación del apetito entran en juego hormonas, que algunas de ellas conectan directamente con los centros del placer de nuestro cerebro. Entonces, cuando tomamos un alimento o una ingesta, una comida que nos resulta gratificante, y obviamente las grasas están involucradas en ello, se activan nuestros centros del placer. De ahí que si nos dan a escoger, vamos a preferir las patatas fritas antes que las asadas, pero también, por ejemplo, vamos a preferir antes el queso curado que el queso fresco. Y dentro de este mismo mecanismo de regulación, por suerte, también existe el activar
la saciedad, que es para indicarnos cuándo debemos dejar de comer, porque ya hemos conseguido la energía y los nutrientes que necesitábamos en ese momento. Hasta aquí todo bien, pero claro, puede darse la situación en la que el mecanismo de recompensa del cerebro por activación de estos centros del placer se dispare y al dispararse la saciedad no cumpla con su objetivo. Pues esto es precisamente lo que sucede con lo que denominamos alimentos hiperpalatables, que significa que son alimentos que nos generan un bucle en el que cuando empezamos a comer no podemos parar. Son alimentos que están creados precisamente con este objetivo y que todos tienen en común que combinan en su composición 3 ingredientes como son las grasas, los hidratos de carbono simples libres, que son los azúcares, y la sal. Entonces, llegados a este punto, es cuando de nuevo entra en juego el equilibrio entre la cantidad, la calidad y la frecuencia, pero también la alimentación consciente. Podemos optar por no tomar este tipo de alimentos, no son necesarios para una alimentación saludable, aunque también tenemos libertad para decidir tomarlos de forma puntual. Y en el caso de que así sea, debemos tener claro que a la hora de comer debemos ser conscientes precisamente en ese justo momento para así conseguir tomar una cantidad adecuada. Debajo del vídeo os dejamos un link para que os podáis descargar toda esta información y así que la tengáis siempre a mano. Y si os ha gustado, que espero que sí, no os olvidéis por favor de darle al like. Acordaros también, si aún no lo habéis hecho, de suscribiros al canal y darle a la campanita para estar al día de todos los contenidos que vayamos actualizando. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!